Hola, Bien, lo hemos conseguido. ¿Tú me oyes? lo siento, te oigo perfectamente, Pepe. Perdonadme todos, pero bueno, fue complicado. Ahora me está llamando Georgina. Muy bien. Oye, Georgina, Para ver si lo conseguíamos. Y ahora Georgina ya estará viendo que estamos en el directo. Pues Bari, bueno, eh, lo siento, lo importante, tú perdón. me oyes, no te preocupes. Lo importante es que ¿Me ves bien y me oyes bien? sí, a ver si me comentas ahora. Sí. Perfectamente, Pepe, lo siento. Muy bien. No sintamos nada. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un salto en el vacío. Parece que hoy la cosa estaba complicada porque tampoco se me oía a mí en la presentación que he Sí, hecho y voy a hacer en 2 minutos la presentación de introducción, una biografía en diagonal y nos ponemos a la conversación. ¿Te parece? bien, Muy bien. Bueno, hoy tenemos a Bari Calamés, como os decíamos desde hace eh, muchas semanas estamos haciendo con directos de la Fundación Fotocolectania y que todos estos programas y actividades están patrocinados gracias a la colaboración de nuestros dos grandes colaboradores, que son la Fundación Ban Sabadell, de programas y de exposiciones, y la Fundación DAM, de actividades públicas. Bueno, directamente te presento, Bari, a una rapidísima presentación. Nació en Ferrol, de niños con su familia se mudó a Coruña. Su casa entonces solía pintura, su padre era artista aficionado y le compró una Voigtlander, su primera cámara, para que reprodujera sus esculturas y dibujos. Bari abrió y mantuvo uno de los bares míticos de La Coruña, O Patacón, que fue más que un bar, un foro de muchísimas cosas. Participó en la gestación en aquellos años de revistas como La Naval y la efervescencia de la fotografía de los años 80. Ha realizado exposiciones retrospectivas muy importantes en el CEGAC o en la Sala Recalme y ha recibido premios como el Pilar Citolé. Yo tenía algunas series que comentar, pero rápidamente, desde los años 80, con Coruña by Night, O Nadar, Visión Animal, Mirages, y su última serie se llama Lugares, del cual, si tenemos tiempo, podremos aprovechar, que además acompaña una edición deliciosa que ha hecho la editorial Fabulatorio. Está exponiendo ahora mismo en Coruña, en la Galería Parrote, junto con Alberto García Alix. Pues Bari, aprovechamos estos minutos perdidos y disparo sí, rápidamente. Primera pregunta, ¿vale? Muy bien, vale, muy bien. sí. En Jo, una retrospectiva, en una de las retrospectivas con motivo del premio Pilar Citoret, Anchela Caramés, tu hija, hacía una magnífica entrevista de la cual yo voy a sacar algunas de las citas que tú dices. Dices, le ok. debo mucho a mi padre, dibujaba muy bien, de hecho me guió a dibujar con los ojos cerrados. Me enseñó que si los cierras e imaginas un caballo, luego empiezas a pintarlo, después los abres y miras lo que has hecho. Entonces ves una maravilla. Él te regaló esa cámara a los 14 años y de alguna manera ahí empieza todo. Sí, empieza mi aventura fotográfica, empieza más o menos ahí, porque él me regala la cámara para que le fotografiara sus piezas de hierro forjado, sus dibujos, sus pinturas, Uh -huh. y entonces de alguna manera me enganchó a mí con el acierto-error y tal continuamente, y fui enganchándome sin darme cuenta a esta droga de la fotografía. La verdad es que le debo mucho a él, a pesar de lógicamente era un artista amateur, ¿no? Uh -huh. Y nunca expuso, él nunca quería exponer. No, Esta es una era muy poderoso. de esa primera etapa. Cuentas una anécdota muy graciosa de cuando todavía no revelabas tú y lo llevabas a una tienda, de esos 2 sobres que te daban en la tienda, ¿no? Bueno, sí, eso se convirtió, esa anécdota, un poco en una leyenda urbana, ¿no? Es verdad, ¿Sí? eso fue verdad. Vale. Sí, es decir, yo iba allí a la tienda y entonces el empleado, pues muy pedagógicamente me decía, mira, estas de aquí, nada, esto está muy mal. Me las separaba, ¿no? Y estas de aquí, más o menos, tú vete tal, para que yo fuera viendo lo que era bueno y malo, ¿no? Entonces, bueno, yo me llevaba las fotos para casa, las miraba con mucha atención, pero no sé por qué las malas, entre comillas, siempre me reparaba en ellas. Nunca las tiré, ¿eh? Nunca las tiraba. Y entonces, bueno, ahí quedaban en un cajón.
Entonces yo lo que quería, como todo el mundo, era aprender a hacer fotos lo mejor posible, lógicamente. Y ya cuando aprendí yo a revelar o cuando iba aprendiendo a revelar y a positivar, lógicamente cada vez lo quería hacerlo mejor, pero también es verdad que yo nunca, te confieso, Pepe, que nunca quise ser un virtuoso de laboratorio. No era mi intención, porque lo que quería representar o lo que quería obtener era una visión más plástica de la fotografía, es decir, hacer trampas y utilizar la fotografía como un medio para conseguir unas imágenes que a mí me parecían interesantes. No sé si se podría llamar fotografía, porque a mí me criticaban mucho mis colegas por entonces, porque hacía cosas muy raras y yo era bastante díscolo, pero me daba igual. La verdad es que me lo pasé bien y creo que eso quedó en mi ADN, quedó eso de las cosas malas, ¿no? Mal hechas. Pues no, lo de las etiquetas siempre lo hemos huido y seguiremos huyendo por ahora de ello. Pero bueno, aquel principio que era experimentar, siempre lo has tenido, ¿no? O un poco como separándote de los clásicos. Desde los inicios tú intervenías las fotografías, probabas con materiales, las mirabas, incluso hacías experimentos con químicos. No te importaba arriesgar de alguna manera. Es cierto que hay un continuo gamberreo en tu manera de hacer fotografía. Sí, es verdad. Por eso te decía que a mí siempre me divirtió y me divierte esa sensación de juego, de jugar, de explorar nuevos caminos, de probar a ver cómo funcionaba aquel papel o aquella película, pues forzándola o subexponiéndola, haciendo trampas un poco, haciendo gamberradas con la cámara y con las películas y los papeles químicos, viradores, o sea, siempre me encantó probar ese tipo de cosas, porque realmente me encantaba la fotografía y me encantaba ver una fotografía bien hecha y bien positivada, pero seguía dentro de mí quizás esa parte del error, del fallo, del defecto, y eso era una cosa que me tocaba ahí como una campanilla, ¿no? Y siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Es decir que, bueno, pues ahí quedó. No, luego me interesó y me interesa conseguir efectos de los defectos, lógicamente, ¿no? Pero sí que me gusta explorar, me gusta jugar. La fotografía es un juego, evidentemente. Bari tiene frases muy buenas, esos efectos de los defectos, tomo nota. Volviendo un poco a tu estilo, dices que siempre has querido diluir la sensación de realidad como un azucarillo, que te gustaría llegar a hacer imágenes muy suaves y con pocos elementos para describir un poco el mundo. Es una búsqueda casi de depuración, ¿no? Bueno, sí, es como un camino casi zen, ¿no? Es decir, yo creo que todos los fotógrafos empezamos utilizando muchos elementos en la composición necesitamos mucho material y cada vez vamos soltando lastre y al final llegamos sin darnos cuenta a la abstracción. Entonces, ¿qué más hermoso que poder hacer con una mancha un mundo, ¿no? Crear un mundo y representar algo maravilloso con muy poco, ¿no? A mí lo del menos es más siempre me encantó, o sea que sigo por ese camino. Lo que pasa es que, claro, el acto creativo de explicar algo de una forma sencilla, de algo complicado, es muy difícil, claro, pero ahí está lo creativo, ¿no? Intentarlo. Mira, yo repasando un poco tu trabajo, nos conocemos muy bien, pero repasando tu trabajo he encontrado una cantidad de coincidencias, no en la estética, sino en la manera de cómo habláis y os planteáis la fotografía con Daido Moriyama, con la exposición que tenemos actualmente. Él es un obseso de la atemporalidad. No le gusta nada más que no sepa identificar en qué momento está. Tú dices de la atemporalidad que de alguna manera te encanta, no porque fueras nostálgico y melancólico, que lo eres, sino más bien porque lo actual no te interesa demasiado. No, nunca me interesó esa pátina de actualidad y sobre todo digamos, ubicar en el espacio-tiempo una escena, no. Me gusta que la situación quede siempre como ambigua, extraña y eso, atemporal, incluso deslocalizarla si puede ser también, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esta exposición que tenemos Alberto y yo aquí, me hace gracia porque mis fotos, es una exposición en blanco y negro, y mis fotos son de los 80 y 90, y son copias vintage, la verdad son todas copias de época.
las fotos de Alberto son todas copias recientes o de trabajos del 2018, 19, o sea, lo que él llama expresionismo feroz, ¿no? Una cosa tal. Y fue muy bonito porque la gente comenta en la sala, que yo lo he escuchado varias veces, de que la exposición les parece totalmente atemporal, que parece como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Pues ni yo sabía las fotos que iba a enviar Alberto, ni Alberto sabía las fotos que yo iba a enviar. Lo único que habíamos comentado era un poco el esquema de la exposición, que era el título, ¿no? Entre las sombras. Y quedó eso, muy atemporal, muy que puede ser fotos que él podía haber hecho ahora o tranquilamente hace 20 años, y las mías exactamente lo mismo. Luego hablaremos de la fotografía en color, que quizás es cuando se sitúa una época tuya, pero tú eres un gran amante de la música y en concreto del jazz. Dices que te identificas mucho con el jazz porque en el fondo te lleva por una alfombra voladora, como en una alfombra voladora, y que tú confías mucho, paralelismo con la música, en la intuición, los reflejos, el azar y la sorpresa. Sí. Esto es pura improvisación. Ya. Claro, es que, a ver, yo recuerdo, bueno, Julio Cortázar escribió un ensayo sobre la fotografía que se llama Ventanas sobre lo insólito, y en él explica lo que acabas de decir, es decir, explica muy bien cómo lo sorprendente, lo insólito, esa ventana que es la fotografía, ¿no? Lo que aparece de repente, que no puedes pararte a poner allí un diafragma, tienes que hacerlo, o sea, es una cosa que tienes que como atrapar una mariposa, ¿no? Tienes que ser muy rápido, tener muchísimos reflejos. Entonces, esa fantástica aparición, si tú eres capaz de atraparla, es mágica, ¿no? Ahora que es verdad que a mí todo ese tipo de, digamos, el azar y lo improvisado, lo espontáneo, lo mágico, todo eso que vive dentro de lo cotidiano, evidentemente, claro, que siempre es mi campo de juego. Ahí me encuentro cómodo, sí. No, desde luego el jazz, yo sé que eres gran aficionado y que tiene ese punto de la improvisación y de todos los elementos que hemos dicho. Otra coincidencia enorme con Moriyama. Él dice que le pueden dejar hacer cualquier cosa, le pueden poner cualquier cortapisa, menos dejarle libertad de hacer técnicamente lo que le dé la gana. Y tú también lo reivindicas mucho en tu fotografía, ¿no? Me gusta la libertad, disfrutar de lo que haces. Tú eres una persona que disfrutas mucho intentas disfrutar mucho de la fotografía y en general. Pero es curioso, hay un método. En Moriyama también, es decir, aparentemente vosotros estáis improvisando, aparentemente ahí no hay método, pero detrás de todo esto hay un método intuitivo, un método, tú llegas a decir casi una disciplina y una manera de andar por la vida, ¿no? De afinar. Sí. Sí, claro, es que, a ver, es ordenar un poco el caos de alguna manera. Es esa improvisación o esa cosa casual tiene que tener luego un orden, tiene que tener una forma. Y esa forma, la forma de ordenar las fotos una vez que están hechas y darle forma, eso es lo interesante en la fotografía, ¿no? El resultado final, la forma yo me refería que adquiera significado. A tu método cuando, por ejemplo, Moriyama camina continuamente, camina por las calles. ¿Cuál es tu método cuando sales a hacer fotografía? Bueno, a ver, yo también he hecho un poco de Moriyama hace tiempo, pero claro, con la edad y el tiempo, ahora ya no voy tan rápido, entonces ahora, claro, la mirada también madura, Pepe, la mirada también madura, el físico ya no tengo tantos reflejos, ni soy tan rápido, ni soy tan bulímico como era antes, ahora tengo una mirada más reposada y ahora pienso más casi lo que voy a hacer y luego si por el camino me aparece algo interesante lo pillo, pero ya parto de otras, pero en la época de los 80 y 90 era mucho más compulsivo, era mucho más bulímico y más depredador casi. Yo necesitaba estar continuamente nutriéndome, ¿no? Era algo que necesitaba mi... Es curioso que yo he estado mucho contigo, hemos convivido bastante y te he visto poquísimas veces con la cámara. Y esto Miguel Fernández Cid,
otro buen amigo tuyo, también lo dice. O sea que de repente sí que esa habilidad de que de repente, cuando ya nos hemos dado cuenta, ya has disparado, ¿no? Bueno, porque me gusta ser discreto, es decir, me gusta pasar desapercibido. Entonces, normalmente sí que llevo la cámara, pero a lo mejor la llevo dentro de la cazadora y no la llevo por fuera, o no voy disfrazado de fotógrafo, ¿no? Es decir, con una super bolsa para usar luego un objetivo, o un chaleco de esos de coronel Tapioca llenos de bolsos y de cosas. No, yo no voy así, nunca he sido así. Entonces siempre, en ese sentido, me lo he montado un poco como de detective privado, ¿no? O sea, un poco pasar desapercibido y meterme en líos que igual tal y a la mínima sacar la cámara. Es decir, en ese sentido sí que es muy difícil a mí verme con cámara, pero es que en el fondo es porque soy muy pudoroso. Es decir, en el fondo no sé por qué me da como un poco de vergüenza que me vean hacer fotos, ¿no? Porque luego dirán, pero estas son las fotos, mira cómo las hace y tal. Me da un poco de vergüenza. Vamos a temas concretos. Agua. Tú eres un súper amante del agua en todos los sentidos. Has hecho fotografías, sí. Por supuesto, la serie Nadar, de blanco y negro, una de las series de los años, de tus primeras series. Has sido surfero, has estado en el mar bien metido, buscando las olas. Has hecho posteriormente el trabajo en color muy destacado de las piscinas y incluso dedicaste a una exposición, la de Ambiente Mareiro, Ritmo Mareiro, sí. Sí. Ritmo Mareiro, sí. Que estaba también como un homenaje al agua y a la niebla, ¿no? Sí. A ver, el agua para mí es un elemento fundamental, evidentemente. Fíjate que en esta época maldita del confinamiento, una de las cosas que más eché en falta, aparte de abrazos con amigos y gente que quiero y cosas así, lógicamente, una de las cosas que por fin me han abierto la piscina, ¿no? Donde voy a nadar, donde hice la serie Nadar, además. Entonces, bueno, sí, el otro día empecé a ir y, joder, es que, ¡buah! Me faltaba el agua. Yo en el agua floto, sueño, es muy alegórico todo, es muy metafórica el agua para mí. La necesito siempre, sí, es fundamental. Es mi elemento, digamos, primitivo, digamos, es primitivo el agua, ¿no? De donde salimos, ese magma de donde nos criamos ahí, debe ser esto, que no sé. Bueno, podríamos enlazar, si quieres, con el tema del color, porque realmente, por ejemplo, en esta serie del agua, Nadar es una primera serie que tiene un librito maravilloso, muy difícil de encontrar, ya que editó Mestizo, de esa serie pequeñita. Luego también en una de tus galerías editaron un libro precioso de Nadar. Sí, en la Galería Vilaseco, sí, en Coruña. Seco, pero ¿cómo haces el cambio a finales de los 90, en los 2000? A ti se te tenía súper identificado con el blanco y negro, estabas confortablemente situado con tu estilo y de repente decides el color. Por ejemplo, en las fotografías del agua hay una preciosa simbiosis, ¿no?, entre lo que es mirar el agua en blanco y negro y mirarla en color. Bueno, es que justo ahí, en el año 2000, justo se produjo ese tránsito al color, que fue un momento que yo necesitaba terapéuticamente pasar del blanco y negro al color. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy una persona muy libre, me gusta mucho respirar, no me gusta que me clasifique, ¿no? Y siempre en este mundo de la fotografía también hay mucha etiqueta, ¿no? Y entonces a mí ya me estaban etiquetando como fotógrafo realismo mágico, documentalismo onírico, no sé qué, bueno, esas cosas que se ponen siempre, ¿no? Y a mí me da igual, las etiquetas nunca me da igual, pero no me gustan, ¿no? Y yo dije, nada, fuera. Quiero hacer otra cosa, no, siempre me gusta también sorprender al espectador, o sea, que no sepan lo que voy a hacer después, o por lo menos intentar sorprenderlos, ¿no? Y tenía en mente hacer este paso y tal, y
y al final, bueno, fue duro porque, claro, el cambiar tus mundos en blanco y negro y trasladarlos al color, bueno, fue pasar aquel puente, que hay una foto de un puente, que yo siempre hablo de ella, que es la metáfora de ese momento, ¿no? Para mí, esa foto del puente en el tránsito, que yo creo que tú, recuerdo que me lo habías dicho, Pepe, te va a dar muchas satisfacciones el color. Me quedó grabada aquella frase cuando hace muchos años me dijiste, te va a dar muchas satisfacciones. Y es verdad, porque después, una vez que me instalé, digamos, las primeras series en color, yo empecé a vender fotos en blanco y negro y antes casi no vendía ninguna. Es curioso que el color también me hizo un poco de palanca, ¿no? Para que mucha gente se animara también a comprarme alguna foto en color, en blanco y negro. Ahora no es que se anime mucho ahora, tampoco, ojalá se animara mucho más. Se tienen que animar, que se vayan animando. Pero vamos, que sí que fue muy entrañable y fue muy terapéutico ese tránsito. Y ahora tú te sientes tan cómodo con el color como con el blanco y negro. Sí, de hecho hay algunas series que yo he hecho, por ejemplo, Tránsito, escenarios, que bueno, que igual estoy convencido que quedaría incluso mejor solo haberla hecho haberlas construido todas en color, pero algo me decía que tenía que añadir alguna pincelada de blanco y negro y no me arrepiento de nada. Es decir, que es más arriesgado, yo lo sé, pero es que a mí me gustan estas cosas. Es decir, en el fondo, lo bonito y lo maravilloso es ser libre, ¿no? Y decir, bueno, pues si me equivoco, ¿qué más da? Pero me apetece meter esas fotos y las voy a meter, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, y ahora tengo en la cabeza algunas cosas que si, bueno, poco a poco intentaré sacarlas adelante y sí, también tengo alguna cosa en la cabeza que me apetece hacer en blanco y negro. Es decir, que yo el blanco y negro nunca lo dejaré, ni lo dejé ni lo dejaré. Lo que pasa que, bueno, el cuerpo me pedía también un poco más de color y de cambio, un cambio. Es que es una cosa normal. Es muy diferente, desde luego. Esa serie yo recomiendo, si consultáis la página web de Bari o la colección de Fotocolectania, en la cual tenemos casi 50 fotografías, curiosamente, mucho blanco y negro y un tercio de color, pero esa relación y cómo funcionan el color y el blanco y negro. Una última pregunta para que podamos explayarnos y nos pondremos a las preguntas del directo, si te parece. Vale. Creo, como tú decías, cuando quieres introducir alguna de la fotografía, obviamente en la fotografía narrar el cuento es la clave. Es una de las claves después de haber fotografiado. Yo creo que tú eres un maravilloso diseñador, ideador de exposiciones. Es decir, la última exposición que vimos juntos, la de Lugares, en Coruña, era una delicia de cómo estaba planteado el recorrer, el que el espectador te acompañara. Creo que eso es algo bastante difícil porque muchas veces los fotógrafos plantean una serie, pero es diferente montarlo en una exposición. ¿Tú te sientes más libre montando una exposición que pensando un libro? Bueno, son dos cosas diferentes, son tres cosas diferentes, tres en la mismo plato, Pepe. Vamos a ver, una es cuando concibes un poco la serie y la articulas, la armas, la construyes como un puzzle. Esa es la primera parte. La segunda parte es cómo se hace, cómo se puede leer mejor en un libro, ¿no? En este caso tuve la gran fortuna de trabajar con Fabulatorio, que la verdad, ellos prácticamente, yo estoy acostumbrado cuando se edita un libro o se publica algo, yo estoy acostumbrado a llevar un poco yo la iniciativa, la batuta, ¿no? Pero en este caso, ellos fueron los que determinaron de una manera mágica y maravillosa, pues el recorrido, el ritmo, la manera de plantearlo en las páginas. Es decir, fue todo así. Fue como si me hubiesen hecho un traje de Superman con capa incluida, una pasada. Estoy muy contento. Voy enseñando un poco el libro mientras tú hablas, sí.
No, no, que es un libro lleno de sutilezas, de matices, incluso de aromas, ¿no? Porque los papeles que son de seda, que son de colores, que van convocando, digamos, transparencias y otras nuevas imágenes según se va pasando, hasta el tacto que tienen es muy singular, muy especial. Es un libro muy mimado, con unas fotos muy entrañables para mí, en un momento de mi vida muy duro, ¿no? Y además, siempre hay puentes en mis fotos. ¿Sí? Es una constante. Yo creo que esa es la metáfora de la comunicación también, ¿no? De ponernos de acuerdo. Sí, ves, ahí entre el amarillo y tal, el paisaje de repente recobra otra imagen. Entonces, es una maravilla cómo está diseñado, cómo está construido, con muchísima ternura, con un gran mimo, ¿no? Eso es una maravilla. Y luego, para terminar, pues el tema de la exposición en la pared. Eso también me apasiona, porque yo me paso unos días soñando como mentalmente en la cama, como las piezas tienen que encajar, y al final hago dibujitos y tal, y me lo paso bien. Reconozco que me gusta mucho armarla en el espacio y tal, y luego, no sé, es muy gratificante. Recuerdo que esta última, que la vimos juntos allí en la Fundación Luisiana, en Coruña, pues el montador, que ya lo conocía yo de otras exposiciones, me dice: Bari, contigo da gusto montar, porque no nos pones ningún problema, lo tienes clarísimo. Y las pocas veces que no lo tengo claro, y alguien me dice: oye, podemos cambiar aquella foto y ponerla allí, y yo, si veo que funciona, pues ya está, también soy muy flexible, ¿no? Es decir, que por muy claro que lo tenga, siempre hay un hueco para la improvisación y para el cambio. O sea, pero me divierte muchísimo, sí. Es un juguete también el montar una exposición. Lo vuelvo a decir, es importante. Eres un gran montador de exposiciones, o el de idear exposiciones y plasmarlas en pared. Empezamos con las preguntas, ¿vale? Va. César Ordóñez, fotógrafo de la colección de Fotocolectania también, dices en una entrevista reciente que la imperfección en el fallo es donde empieza el arte. ¿Cómo descubriste que las fotos borrosas te ayudaban a comunicar tus sentimientos? Pues quizás sin darme cuenta, porque empiezas un poco a dar golpes de ciego, ¿no? Palos de ciego, y en algún momento decides tomar una determinación. Y entonces te convoca la suerte o la fortuna, o tú la convocas a ella. De alguna manera aquello empezó a consolidarse, y entonces, bueno, también es verdad que no parece que todas las fotos que hago son borrosas o difuminadas, no es cierto, pero que algunas veces sí que están buscadas, sí, y otras veces son apariciones, son encuentros, son casualidades. El azar me encanta, ¿no? Mi padre siempre decía que para tener suerte, o sea, da mucho trabajo tener suerte, ¿no? Y tú dices que al azar hay que hacerle cosquillas, ¿no? Sí, siempre. No vale eso, es que me salió, vale, pero te salió porque estabas allí buscando algo. O sea, es como el futbolista que está allí y le da con una oreja y marca gol, bueno, pero estaba allí, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a ver, a mí me gusta mucho la ensoñación, por lo tanto, una imagen imperfecta y borrosa, pues digamos que le añade carácter, le genera un punto más de tocar en los recuerdos, en la memoria, que siempre anda arañando ahí. O sea, en eso también coincido con Moriñama. Yo creo que la fotografía es recuerdo, es memoria, ¿no? Entonces siempre estamos ahí buscando algo que nos identifique con algo que pasó, la imaginación, el recuerdo, aquello que nos había sucedido, aquello que vimos aquella vez, y que es una mezcla de nostalgia y de no sé cuántas cosas más, ¿no? El tiempo perdido, el paraíso de la infancia, bueno, se juntan tantas cosas que no podría explicarlo, pero sí. Ahora, que bueno, de todas maneras, creo que es como un cóctel en el que todos los ingredientes que voy introduciendo ahí los vas probando hasta que por fin, este me gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues
sigues un camino. El cóctel que cada uno consigue es un poco una mezcla de elementos. Tenemos bastantes preguntas, Bari. Lito Casares, que coincidiste con él, me dice en una exposición en Rocío, Santa Cruz, pregunta, quiero preguntarte si en estos 20 años de siglo que llevamos has podido comprobar que la fotografía artística en general ha cambiado, si busca nuevos derroteros o si por el contrario no se observan cambios importantes. Bueno, creo que estamos en un gran momento de fotográfico, en el sentido de que cada vez hay más información, cada vez hay más fotolibros, cada vez hay más fotógrafos y fotógrafas que trabajan y hacen trabajos maravillosos y nuevas propuestas. Yo creo que estamos en un momento dulce de la fotografía. Quizás el único... la compensación, la descompensación un poco más amarga es que quizás faltan coleccionistas, falta gente que se haya incorporado al mundo del coleccionismo, ¿no? Que apuesten más por el coleccionismo, más gusto por tener fotos, por buscarlas, ¿no? Que algunas veces parece un rollo endogámico entre nosotros, quizás, ¿no? Pero sí que es un momento bonito. Ha cambiado tanto, ¿no? Porque desde los años 80, que ya se hacían ediciones y empezaban las galerías especializadas, no ha habido ese empujón definitivo. No, hoy es un boom maravilloso y en el que, ya te digo, hay muchas propuestas y sobre todo arriesgadas también, que es muy interesante, ya no solo en el diseño de los libros, sino en las propuestas visuales, ¿no? Es decir, en ese sentido es fantástico. Yo creo que es un gran momento de la fotografía en general, es decir, yo creo que le queda muchísimo recorrido todavía, es decir, esto no hizo más que empezar, y afortunadamente yo creo que estamos en un buen momento. Desde el Centro de Fotografía de Bilbao, que los conoces bien, que has estado allí alguna vez, sí. Te preguntan qué le diría a las personas, alumnos que están empezando a acercarse a la fotografía de un modo más personal e íntimo. Gracias por dejarnos soñar con tus imágenes. Un abrazo. Bueno, pues gracias por la pregunta y por el recuerdo, que son Ricky, Marta, Ima, bueno, toda esa gente que es un equipazo, ya sabes, de maravillosas personas que tienen el Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao. Pues la verdad es que les diría que yo tengo cuando en algún taller y tal, recuerdo una vez que les dije a un grupo de alumnos que había que aplicar el IAT. El IAT es como la ITV, ¿no? ¿Y qué significa el IAT? Pues intención, atención y ternura. Es decir, las tres cosas hay que insuflarlas en una serie, hay que meter esa pasión a todo eso y meterlos ahí, ¿no? Intención, atención y ternura. Yo creo que a mí me funciona, ¿no? Y creo que eso, y sobre todo que disfruten muchísimo, que no tengan ningún anhelo por triunfar, ni por ser importantes, ni ningún tipo de protagonismo, porque el hacer fotografías y crear un mundo diferente y tal, eso es un lujo. Entonces, ¿qué mejor que pasárselo bien, ¿no? Y al fin y al cabo, todo lo que hacemos es autobiográfico. Como decía Fellini, la perla es la autobiografía de la concha, ¿no? De la ostra, ¿no? Entonces, es ahí, todo lo que hacemos es autobiográfico. En el fondo somos lo que fotografiamos siempre. Vivimos de eso, de recuerdos, de la memoria, está todo ahí, y que disfrutémoslo. Yo siempre, vamos, a mí la fotografía me ha ayudado, tú lo sabes, en muchísimos momentos duros de mi vida, y incluso es lo que me ha dado impulso para levantarme en ciertos momentos muy, muy duros, ¿no? Y siempre me apasiona, y siempre me ilusiona, y siempre pienso y me encanta ver fotos de los demás, ver libros de los demás. Bueno, es muy... La verdad es como... Es buena nota, Bari. IAT, ¿no? IAT. IAT. Vale. Intención, atención y ternura. Todavía falta FAI. Inma Barrio pregunta, ¿qué es lo que más le motiva hoy día para seguir mirando a través de las ventanas y disparar? Bueno, pues pensar que más allá siempre hay cosas, siempre está la belleza, siempre está una luz que perseguimos, que no
que nos guía, que nos asombra, que hay un aliento poético allí que está latiendo y que nos va a enamorar, que nos va a hechizar. Esa ventana que yo siempre hablo de la metáfora de la ventana, que es la fotografía para mí, ¿no? El ver a través de dentro a afuera y de fuera a dentro, pues es ese mundo al que nos abrimos y que descubrimos a través de la fotografía continuamente. Eso siempre hay una luz de esperanza, de ilusión, de un fulgor que aparece por ahí. Es una maravilla, sí. Esa ventana que esté siempre abierta, no podemos cerrarla. María Culato pregunta, como espectador, ¿te interesa más la pintura o la fotografía? Me interesa la pintura muchísimo. De hecho, yo tengo, ya te digo, mucha querencia por la pintura desde niño y después, pues que siempre he estado en contacto con pintores. Ángeles, mi mujer, también era pintora. Es decir, que la pintura siempre ha estado en mi vida y siempre, quizás a mí me pasa una cosa con la pintura que me recuerda a aquello que decía Man Ray, era algo así como: pinto lo que no puedo fotografiar y fotografío lo que no puedo pintar. Claro, yo no aspiro a tanto. Él era muy bueno pintando, claro, él era muy bueno pintando y fotografiando. Yo, humildemente, intento pintar con luz, con fotos, con tal, algo que es como una especie de acuarela, ¿no? Fotográfica o algo así, pero bueno, que no deja de ser una emoción en un papel diluida y que es lo mismo que sea una pintura que sea una fotografía, es una imagen. Para mí es más importante todavía. Luis Bioque, que está aquí haciendo una pregunta, te pregunta ¿qué no fotografiarías? Pues mira, no fotografiaría ninguna desgracia, ningún desastre. Yo recuerdo que cuando fue aquí el Prestige, que fue horrible y desastroso, cómo quedó toda la costa gallega, y yo que amo tanto el mar y el agua y la costa y todo esto, me recuerdo que me habían ofrecido de una revista alemana la posibilidad de hacer un reportaje bien pagado, a mi manera, es decir, que no me ponía en ninguna condición, que hiciera un reportaje, un trabajo sobre la desgracia del Prestige. No fui capaz de hacer ni una sola foto, Pepe. No puedo, es decir, no pude, no pasa nada, no podía haber ganado un dinero, vale, pero no era fundamental para mí eso. No puedo ir a hacer, yo qué sé, las fotos de una guerra, las fotos de unas personas que están sufriendo, eso. No, incluso las cosas que yo hago que tienen un toque surrealista, algunas, por ejemplo, recuerdo alguna foto, yo que sé, en blanco y negro de la serie Visión Animal o cosas así, pues siempre intento darles ese toque un poco surrealista, ¿no? Un poco, dulcificarlas un poco. Es decir, a mí llamar la atención hay gente que lo hace divinamente y yo lo aplaudo, pero yo no puedo. O sea, no... El sacar belleza del desastre, eso está al alcance de muy poquitos. Y que tenga clase, que tenga elegancia, ¿no? Que sea sutil. Eso es muy difícil. Yo no soy capaz. De estas conversaciones haremos coincidencias y no coincidencias. Gervasio Sánchez dijo, tengo que salir a la calle. No pensaba salir y salió. Y Jean-Marie del Moral hace 2 semanas dijo, coincidiendo contigo, que él lo que nunca fotografiaría por convicción era la violencia. La última pregunta, Bari, se nos ha echado el tiempo encima. Majal Alzamora pregunta, ¿cuál es el fotógrafo que te ha inspirado más y con el que te sientes identificado? ¿Con el que más te sientes identificado? ¿Solo uno? Sí. Solo uno. Es que decir solo uno... Hay que mojarse. Bueno, pues mira, voy a decir uno que siempre me ha emocionado desde siempre. Y siempre me ha parecido muy moderno y muy atemporal, lo que hablábamos antes, ¿no? Que es Mario Giacomelli. Siempre me ha encantado Mario Giacomelli. Me quedó grabada aquella foto que se llama Escano, que es un pueblecito italiano, que hay una serie de señoras vestidas de oscuro
y tal, y en el medio hay un niño con una cara de replicante, de extraño personaje que aparece en medio de la escena, ¿no? Bueno, pues ese tipo de situaciones me encantan, ¿no? Porque lo que hablábamos antes de lo insólito, de lo inesperado, de una aparición que aparece por ahí, eso sí que parece de Iker Jiménez, pero me da igual, a mí me gusta ese tipo de... Y sobre todo todas aquellas series que hizo pues con los curas, con las monjas, en la nieve, luego aquellas personas mayores en una residencia, todo tan contrastado de blanco y negro continuamente, aquellos terrenos que él... Es increíble cómo era capaz de hacer algo tan plástico siempre, de una distribución de una... Sí, muy potente Mario Giacomelli, por citar a uno. Pues yo... Muy bien, te has mojado, vale. Me mojé, sí, me mojé. Muy bien, con agua y mojado. No. Tenemos que cerrar la conversación para que no nos la corte Instagram. Un abrazo enorme. Iremos a Gracias, Pepe. persona en cuanto nos lo permiten. Estamos casi desconfinándonos. Los gallegos vais siempre por delante, pero ese abrazo que María da los mejores abrazos del Estado español. Gracias, Pepe. Y perdón por la tardanza. Perdonado. Gracias a todos. Gracias.